Lunes 28 de abril del año 2025. Son las 12:30 del mediodía. España se queda sin electricidad. Un corte de suministro deja sin luz el territorio peninsular y además afecta a Portugal y a algunas zonas de Francia. Los ciudadanos no pueden acceder a ningún tipo de información y no pueden comunicarse por teléfono. El país se paraliza en cuestión de segundos. ¿Qué ha ocurrido en España? ¿Es el apagón consecuencia de una negligencia de los operadores eléctricos o se trata de un sabotaje premeditado de nuestras élites? ¿Qué hay detrás de este evento que para muchos es ya una especie de pandemia 2.0? Hoy te lo contamos en NPI. Gabón y bienvenidas a NPI. Nuestra siguiente invitada, donde mejor se representa, es con un buen apagón, porque no hay luz. Y no se le ve. Bela Bellucci, buenas noches. Bela Bellucci, ¿cómo has vivido el apagón de esta semana? ¿Qué apagón? ¡Ah! Algo he oído. Es que ¿sabéis qué pasa? Que me ha pillado en un cuarto oscuro y no me he enterado. Ahí siempre es apagón. Ay, siempre No estamos hay a mucha oscuras. luz. ¿Tú qué opinas del apagón? Me gustaría tener de vez en cuando un interruptor. Clic, clic. ¿Sabes? Para cuando hay algo que no te apetezca. Clic. Apagón. Pues hoy te cuento que vamos a hablar de ese apagón, vamos a buscar todas las claves geopolíticas, lo vamos a hacer con un experto, con un ingeniero, que es Jesús Martínez. En breves momentos estará con nosotros y hablaremos sobre esta noticia que sin duda ha revolucionado a toda Europa a lo largo de estos días. ¿A ti dónde te pilló el apagón, Garazi? A mí maquillándome ya lo siento, que mira cómo he venido. Pero cariño, desde el lunes, que fue el apagón, hija, ya te habrá dado tiempo a maquillarte bien. Pues porque tarda mucho en maquillarme. Bueno, Bela Bellucci, que nos traes muchas noticias y por cierto que tenemos un súper notición que nos va a dar Bela Bellucci. Un notición que no lo conoce ni Garasti la Fantasy. Un notición que lo vamos a contar enseguida. Bela, ¿qué nos puedes adelantar de este notición? Solamente puedo decir, Ay, se emociona y todo. sí, que puede que lo que vaya a ocurrir esta noche mueva los cimientos de esta nuestra cadena de Donosti. No me lo puedo creer. Bueno, pues lo contaremos enseguida, pero antes vamos a hablar de lo que todo el mundo habla. ¿Del apagón? No, de Eurovisión. Porque a quién le interesa un apagón cuando tenemos Eurovisión. Ya te digo, encima queda poquísimo para ver a Melody y al resto de países. Bela, ¿qué nos cuentas de Eurovisión? Pues se puede contar tanto que le voy a contar lo más ñordo que podemos decir sobre Bueno, ya Eurovisión. empezamos. Pues nada, que hay países que deberían de hacer un apagón real. ¿Sabéis quién no se presenta a Eurovisión este año? No este año. Lleva 5 años sin presentarse. ¿Sabéis qué país? Pues No hay tengo ni idea. varios que han... Hungría. Bueno, tenemos más posibilidades, un país menos. Sí, pero lo peor no es que no se presente. Ojalá se presentara. La razón por la que no se presenta es por homofobia. No y fastidies. es que resulta que el gobierno húngaro decidió en el año 2020 retirarse porque Eurovisión les parece demasiado gay. ¿Algo que objetar? Pues no entiendo por qué, Garasti. Yo ¿A ti te tampoco lo parece entiendo. demasiado gay Eurovisión? A mí no me parece nada gay. Nada. Con lo diva que es Hungría, y valiente, poderosa. Bueno, cuando viene nuestra querida Bela Bellucci siempre traemos un móvil de última generación. Garasti, por favor, haz los honores. Sí, porque además creo que te dejo un mensaje, la invitada de la semana que viene. ¿Lo pongo para que la gente lo vea? ¡Oh! En vídeo. Por favor, enseña el móvil este que capta. Tiene hasta para vídeo, última generación. 8 megapíxeles tiene. Oh. Vamos a ver el vídeo de Chari Goldstar, que estará la semana que viene con nosotras. Y esta es la consulta que le ha pedido a nuestra querida Bela Bellucci. Querida Bella Bellucci, estoy aquí que me has dicho que te haga una pregunta y hay una cosa que me reconcome por dentro, por muy adentro desde hace mucho tiempo. ¿Qué hago? Porque me ha pasado no ni una ni dos, 4 y 5 veces. Cuando te aparece un hombre, no le pongo la cara porque es anónimo, no es como nosotras que somos famosas, que te aparece con una cosa así, pequeñita, que luego tienes todo el higo.
que empieza a meter y solo entra aire y no haces más que hacer así como un desatascador de váter, para que te llene algo y sienta la pepitilla. ¿Qué hago, querida? ¿Qué hago? ¿Qué le respondes a nuestra queridísima Chari? Mira, Chari, hermana, y te quiero, pero qué mentirosa eres. Dice que le ha pasado 1, 2, 5 veces algo pequeñito, pero si tú no te vas con nada que sea más pequeño que esto, espeleóloga, que eres una espeleóloga. Pero para todas las amigas que estén por ahí escuchando, porque la Chari es buena persona y hace obras sociales, y lo que la gente calla, ella lo pregunta y me parece muy bien, pues bueno, me parece que es un buen momento para empezar a quitar ciertos tabús. Los tamaños importan, a veces sí, a veces no. Y a veces tienen que entrar carne y otras veces pues un poquito de aire. Siempre que lo disfrutes. Por cierto, hablando de travestis famosas, vamos a hablar de las Fellini porque han sido compañeras de viaje de nuestra invitada, y es que nuestra querida Bella Bellucci ha estado con las Fellini actuando. Estamos viendo imágenes de esa súper actuación. ¿Cómo ha ido? Bella, cuéntanos. Pues solamente puedo decir que soy repetidora, porque es la segunda vez que actúo con las Fellini. ¿Qué puedo decir de estas bestias escénicas, travestis históricas del humor, que son, vamos, increíbles, encima del escenario y fuera? Y ojalá, tocamos madera, porfa, que las podamos traer pronto a Donosti, porque no sabemos admirar el talentazo que tenemos aquí como vecinas. Las amo. Las Fellini, que os quiero ver pronto en Donosti. ¡Mua! Vela, después de la actuación con las Fellini, volvemos con el teléfono porque no para de llegarte mensajes. Esto es que está caliente y todo. ¿Consultorio? Sí, consultorio de Bella Bellucci. Hola Bella Bellucci, soy Irene. Bueno, pues que hace poco me he enterado de que tengo una hermana, que yo no sabía que tenía una hermana. Y resulta que es más guapa que yo. Y la verdad no sé lo que hacer. ¿Me puedes ayudar, por favor? Muchas gracias. Agur. Bella, ¿qué le contestas a esta muchacha? Porque creo además que tu super notición tenía algo que ver con un tema similar. Se ha quedado tiesa. ¿Bella? ¿Bella? Cariño, ¿estás bien? ¡Bella! ¡Hija! ¿De verdad? ¿Que estás ahí como atontada? ¿Qué te ha pasado? ¡Dios mío! Ay, me habéis dado susto. Pues no te preocupes, ya lo que faltaba. Esto estáis muertos en la tele. Perdón, solo quería decir que, amiga, Irene, no eres la única persona a la que le pasan estas cosas telenovelescas. ¿Cómo? Pero sí, Dime. ¿Pero qué telenovela es esta? ¿puedes sentarte a mi lado un momento, por favor? ¿Pero qué andáis? Voy, Yo de porque verdad, está- hacer un programa de travestis es un deporte de alto riesgo, de verdad os lo digo. Yo... Nadie dijo que fuera fácil. No, la verdad, pero a ver, cariño, ¿qué os pasa? Además, hemos venido muy parecidas vestidas. ¿Por qué crees que puede ser eso? Ay, no lo sé. Ay, me está dando miedo. ¿Qué traes ahí? Vela, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué es eso? Traigo un test de ADN. Un test de ADN. No me digas que soy tu madre. Ahora sí que es lo que no me has contado. ¿Qué pone en ese papel? Test de Mandrag, Bella Bellucci y Garacil Fantasy son hermanas. No me lo creo. Déjame esa hoja para que se vea bien. Déjamela, por favor, porque esto lo tenemos que Yo me enseñar. acabo de enterar ahora mismo. Lo tenemos que enseñar bien. Vamos. ¿Por qué te crees que el otro día te quité un pelo? O sea que ha habido aquí un test de hermandad y no nos hemos enterado. Yo pensaba que te gustaba mi peluca y que querías un poco. Era por eso. Nunca has pensado que nos parecemos muchísimo. A ver, es verdad que sí. Es verdad que nos parecemos, pero... Yo esto no me lo creo, yo necesito alguna prueba más. A ver, ¿qué más me podéis ofrecer para que yo me crea que sois hermanas? Porque, a ver, Yo he traído una foto de casa de la mona. Claro. Que está ahí la parte vieja. a ver, ¿qué foto es esa, por favor? Una en la que salgo yo. Pero es que la otra salgo yo. Y si los unes... Pero qué cuento chino es esto, por sale Dios. Xavi. Y en medio salgo yo que soy vuestro hermano también, ¿o cómo va esto, cariños? Porque yo aquí... Esto vale más que el test, ¿eh? Bueno, yo creo que esto ya ha llegado a un punto que no tiene vuelta atrás. Yo voy a dejar a las dos hermanas de Xavi. 5 200... Dime, cariño. Perdone. ¿Crees que tú y yo nos
podemos empezar a tratarnos como hermanas. Yo, claro que sí, cariño, lo que tú quieras. Quizás te puedo enseñar cosas de hermanas, te puedo algún día maquillar como yo. Cuando quieras. Mis outfits. Bueno, son muy parecidos, ¿eh? No, los buenos de verdad, los que tengo yo. Claro que sí. Dame un abrazo, cariño. Pues no voy a romper este momento tan estupendo, las vamos a dejar hoy que vayan a lo suyo. Y, por cierto, ¿estuvisteis en concierto de Camela? Claro que sí. Y no necesito, soy yo su hermana. Pues nosotros también estuvimos en el concierto de Camela, os dejamos con unas imágenes del que fue el super concierto del año y a la vuelta hablamos del apagón del pasado lunes, que madre mía. Aquí con hojas. A más de uno yo creo que se le han apagado hasta las neuronas, volvemos enseguida. Lunes 28 de abril del año 2025, son las 12:30 del mediodía. España se queda sin electricidad. Un corte de suministro deja sin luz el territorio peninsular y además afecta a Portugal y a algunas zonas de Francia. Los ciudadanos no pueden acceder a ningún tipo de información y no pueden comunicarse por teléfono. El país se paraliza en cuestión de segundos. Se produce un caos en los ferrocarriles, las carreteras quedan colapsadas y algunos ciudadanos incluso quedan encerrados en ascensores. ¿Qué ocurrió aquella fatídica jornada? Tras recuperar parte del suministro en la península, el presidente del gobierno ofrece una rueda de prensa indicando que los expertos son incapaces de explicar lo sucedido. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. No descartamos ninguna hipótesis. Tras la rueda de prensa, las redes sociales se llenan de todo tipo de teorías conspirativas que hacen referencia a noticias que hace unos meses alertaban del riesgo de apagones. Algunas publicaciones incluso recordaban palabras del exdirector del Foro Económico Mundial Klaus Schwab que hoy parecen premonitorias. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. ¿Qué ha ocurrido en España? ¿Es el apagón consecuencia de una negligencia de los operadores eléctricos o se trata de un sabotaje premeditado de nuestras élites? ¿Qué hay detrás de este evento que para muchos es ya una especie de pandemia 2.0? Hoy te lo contamos en NPI. Apagón histórico en España. Un apagón que no ha dejado a nadie indiferente y tal y como acabamos de ver en este vídeo, las teorías conspiranoicas ya están sobre la mesa. Hay quien dice que esto es un plan de las élites contra la ciudadanía, pero lo cierto es que la solución final para entender lo que ha ocurrido estos días en España, sobre todo el pasado lunes, para comprender lo que ocurrió en ese apagón, tenemos que ir a teorías pues más terrenales, y es que el sistema español no es precisamente un sistema tan robusto como a priori podríamos pensar. Al menos es lo que dicen los ingenieros, como nuestro siguiente invitado, que es Jesús Martínez, al que saludo. Ya, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, venía aquí preparado para hablar de grandísimas conspiraciones, pero me temo que no va a ser el caso esta vez. Esta vez no. Jesús Martínez, por cierto, forma parte de la plataforma Geopoder. Están viendo ustedes ahora mismo en pantalla la web de esta plataforma, geopoder.net, también el canal de YouTube,
que es Canal Geopoder, donde diariamente tratan temas interesantísimos que tienen que ver con la geopolítica, con todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, que en última instancia es lo que explica mucho de lo que ocurre en España. Bueno, hoy hablamos de este apagón. Jesús, ya lo has adelantado, no han venido los marcianos, no ha sido una cuestión conspiranoica, sino que ha sido algo mucho más terrenal, un fallo en el sistema que tiene que ver con cómo tenemos montado el tinglado. Sí, la verdad que en este caso incluso los conspiranoicos han tenido que apagar el motor y reconocer que esto es simplemente estupidez. O sea, no tienen suficiente material para generar ninguna conspiración porque esto es simplemente pura incompetencia, ¿no? Quizá la conspiración que hay es la conspiración de los incompetentes, ¿no? Porque no, ahora lo vamos a ver los detalles, pero esto es uno de esos casos donde los expertos lo sabían perfectamente. Cuando miran los detalles ves que iba a ocurrir, ¿no? Como cuando te acuerdas de la crisis de 2007 que decían, hombre, no se nos podía ocurrir que iba a pasar esto. No, en absoluto. Claro que sí, por supuesto que se podía ver venir. Bueno, ¿quién ha sido el Homer Simpson de España el pasado lunes? ¿Quién ha sido el que le ha dado al botón rojo y la ha liado de España? ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿Cómo ha sido todo el proceso hasta llegar a ese apagón que tuvo lugar a las 12:30 del pasado lunes? Pues mira, yo en lugar de decir que quién es el que le dio al botón rojo, diría que quién es el que le dio al botón verde. Porque estamos hablando de una sobreproducción de electricidad, ¿no? Básicamente, y explicándolo de una manera muy sencilla, metimos demasiada caña al sistema y saltaron los plomos, como ocurre en nuestra casa, ¿no? Cuando hay una sobrecarga eléctrica. Pues mira, como vivimos en este mundo tan extraño de incompetencia, de decisiones totalmente sin sentido, pues uno de esos ejemplos es el tema de renovables, ¿no? Hay que meter renovables, aunque eso complique el sistema, lo haga en realidad más ineficiente. Cuando miras la foto entera probablemente no estés reduciendo las emisiones que dices que vas a reducir, pero sobre todo que complica mucho el sistema con tal de justificar la energía verde. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que en ese día se produjo un pico de generación de energías renovables que exportamos durante el día a Francia. Francia luego durante la tarde nos importa a nosotros electricidad de la que tienen ellos nuclear. Pero en este momento Francia no fue capaz de absorberlo, ¿no? Cuando veamos la gráfica que tenemos ahí para enseñar, veremos que cuando tú sumas toda la producción en ese momento hay un exceso sobre el estimado, ¿vale? Ahí está, ahí lo tienes. Y esto es información del gobierno, ¿eh? No viene de ninguna página conspiranoica. En resumen, estábamos produciendo demasiada electricidad, quisimos mandarla a Francia, Francia no la puede absorber y dice, antes de cargarme mi sistema, te cierro la puerta. Y por lo tanto tenemos una sobrecarga en España y todo salta por los aires. Ya sabes cómo son los franceses, si no quieren los melocotones, por la frontera no pasa. Pues en este caso lo verde no lo quisieron y no pasó la frontera, no lo devolvieron, eso causó una inestabilidad en el sistema y entonces todas estas fuentes de renovables se tuvieron que apagar de repente, que es ese salto. Vale, lo que vemos aquí, si nos centramos en la gráfica principal, hay una gran área verde, ¿vale? Todo eso es la generación eléctrica de renovables, ¿vale? Y luego debajo hay un área gris. Entonces, cuando tú sumas el área gris y el área verde, en ese momento del pico, ¿no? Antes de ese escalón que cae, ¿vale? En el centro de la gráfica, es la generación total. La gris es lo no renovable y la verde es lo renovable. La otra línea así finita, roja, que va cruzando la pantalla de izquierda a derecha también, eso es el estimado y el estimado y el que se iba consumiendo. Y vemos como de repente el verde sobrepasa en un factor muy grande la línea roja. Y es en ese momento en el que tenemos que ese excedente mandarlo a Francia. Francia no puede, y en un momento, pum, ellos cierran la frontera de la energía. Nuestros sistemas de repente reciben de rebote esa energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se protegen y se cierran. Y ahí es donde está ese pico, esos 15 gigavatios que dijeron que habían desaparecido. Y entonces todo eso genera una cascada. Hay muchos indicadores que aclaran que la red pues
por culpa de tratar de meter con calzador todo este tema de renovables, ¿no? Que son mucho más difíciles de controlar su funcionamiento, pues están provocando una gestión más compleja y más difícil del sistema energético. Tú tienes unas generaciones de electricidad más estables, como las nucleares, por ejemplo, que no se les puede detener y cosas así, y lo compensas un poco esa fluctuación con otras como la hidráulica, que ha sido muy importante para la recuperación del apagón, o las de gas, tan demonizadas. Y de esa manera puedes tener una mezcla entre un volumen constante y un volumen un poco variable a demanda, ¿no? Pero el problema de las renovables es que, como son dependientes de otros factores, el viento, el sol, pues te la pueden liar en un momento. Y en 2022 se puso en marcha el SRAD, el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda, que es un sistema mediante el que empresas que generen más de un megavatio, o bueno, que consuman más de un megavatio, pueden optar para ser parte de este programa de que te pegan un telefonazo y te dicen apaga la industria, ¿vale? Que por otra parte parece un poco ridículo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene parar una industria, ¿no? Y este sistema SRAD, en lugar de ser un sistema de emergencia, ¿no? Dices, pues te ocurre un evento grave y llamas a la empresa y le dices que apague sus máquinas para que la demanda no sea tan alta porque falta electricidad, se está utilizando ya como sistema de gestión. Y a lo mejor se planea que se tenga que usar 40 o 50 veces este año. Eso es que ya te da un indicador de que realmente estamos poniendo en marcha una infraestructura energética que no está bien pensada. Y que, como José ha dicho, los técnicos saben que esto es como conducir estamos todos metidos en un coche que tiene las ruedas pinchadas y va a 200 kilómetros por hora. Lo que pasa es que tenemos a Fernando Alonso al volante y todavía no nos hemos estrellado, pero llegará un día que se va a equivocar, ¿sabes? Nos acompaña José Papi, que se une ahora a esta mesa. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José Papi es empresario, lleva más de 30 años trabajando en el ámbito internacional, no solamente en el mundo de la empresa, también en el ámbito académico, y también forma parte de la plataforma Geopoder. Es precisamente quien hace el programa Geopoder Actualidad cada día, diariamente, de lunes a jueves, y luego un programa especial que hacéis todos los viernes para los suscriptores de la página geopoder.net. Bueno, José, como experto en cuestiones europeas, como experto en cuestiones internacionales, desde una clave geopolítica, ¿cómo podemos analizar lo que ha ocurrido en España, este apagón del pasado lunes? Evidentemente es un fracaso, ¿no?, de la política energética de la Unión Europea, porque está construida alrededor de la cuestión de la seguridad. Hay un discurso la semana pasada, 24 de abril, en Londres, por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde básicamente incide en eso, que el core, como dirían en inglés, ¿no?, de la política energética de la Unión Europea es mantener un abastecimiento seguro, tener independencia de otras fuentes. Ella insistía mucho, por supuesto, en cortar los vínculos con la energía rusa, pero fíjense que el punto principal por el cual se crea esta política energética es para asegurar el suministro, y desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido ahora es precisamente que la existencia de una serie de obligaciones europeas y la existencia de un entramado, de un grid, como dirían en inglés también, europeo, es precisamente ahora lo que ha provocado un problema, ¿no?, en el sentido de que hemos tenido que funcionar respetando, ¿no?, los intereses de otros países, no solo servirnos a nosotros mismos, sino respetar, en este caso, que le estábamos causando un problema muy grande a los franceses. Yo creo que se va a hacer buena esa transición, ¿no?, de la que proponía la nueva Comisión Europea, de pasar de la Europa digital y verde a la Europa competitiva y segura. Con lo que ha pasado hace un par de días, desde luego, ahora mismo la cuestión de la seguridad pues va a volver a la mesa. Seguro que se le va a dar la vuelta y la cuestión de incompetencia se va a transformar en una oportunidad económica, ¿no?, como ha ocurrido en la etapa pandémica o con lo que ha ocurrido con la cuestión de las sanciones y los bloqueos a Rusia, que al final han aparecido intermediarios y han aparecido nuevas inversiones que han interesado a todos, normalmente, pues los actores económicos que están alrededor de los boletines oficiales.
Bueno, y no solamente eso, José, también estamos viendo ya en internet, ya nos empiezan a aparecer generadores eléctricos, empiezan a aparecer radios con linterna, radios que tienen USBs, este tipo de negocietes, ¿no? que desde el pasado lunes pues son top en Amazon, ¿no? Bueno, fíjate, Xavi, que le pudieran dar ahora consejos a Elon Musk, ¿no? Que le han dicho que mal llevas tu compañía, ¿no? Metiéndote en política en lugar de centrarte en tus coches, ¿no? Fíjense lo que apuesta Elon Musk, además de los coches y los satélites. El tío ha apostado por las comunicaciones vía satélite con su empresa Starlink y ha apostado también por los acumuladores de energía, que son bastante caros, pero bueno, que permiten, por supuesto, que puedas mantener, ¿no?, la electricidad que te han generado los paneles solares en casa, pues que los puedas mantener guardada y esa energía que has capturado en lugar de regalársela al operador de energía de turno, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la población ahora lo va a tener, creo que es un apunte geopolítico, la población lo va a tener ahora mucho más difícil de tener tragaderas, ¿no?, con los sueños verdes que ha tenido nuestra clase política, ¿no? Es más complicado ahora que te convenzan, como tú estabas gastando la broma, ¿no?, ahora mismo, pues que te convenzan del coche eléctrico, es más complicado que te convenzan de renovables, ¿no?, porque estas renovables, pues en el fondo tampoco te ha lucido tanto el pelo si no tenías los acumuladores de energía en tu casa. Pues bueno, yo creo que es de nuevo un baño de realidad. Nuestra élite pues lo va a utilizar, la élite económica, la élite política lo va a utilizar para darle la vuelta, evidentemente, y generar oportunidades de negocio para los empresarios y oportunidades de nuevas medidas de gobierno en el caso de los políticos, ¿no? ¿Podríamos pensar, José, que va a haber más apagones y que por ahí pueden ir los tiros, o al menos esa idea nos va a llegar a la población a partir de ahora, para que estos negocietes a los que estás haciendo referencia de alguna manera empiecen a fluctuar? Sí, probablemente lo que va a pasar es que se van a poner de moda todos estos sectores. Yo, por supuesto, no tengo la capacidad técnica de poder responder a la pregunta de si va a haber más apagones. Yo creo que los técnicos en España saben y mucho de estas cosas y que probablemente habrán hecho las recomendaciones adecuadas a la esfera, digamos, de gestión o de más alta dirección de las compañías. Otra cosa es que les hayan hecho caso, que yo estoy seguro que si esto se ha producido es que no le han hecho caso, porque sí que aparecido en medios muchos anuncios, la propia Comisión Europea, en el portal Euronews, el famoso medio de noticias, ¿no?, que podríamos decir que es el medio de noticias oficial de la Unión Europea, sancionado por las altas instituciones europeas, pues llevaban ya una temporada diciendo: señores, ojo a los apagones, equípense de su equipo, como lo llaman, el kit de supervivencia. Bueno, pues llevan un tiempo con esta música y evidentemente pues ahora se le dará una lectura para que esto funcione y estos negocios vayan para adelante. A mí lo que me entristece es que lamentablemente, tanto viendo la reacción de las bolsas como viendo la reacción que he podido observar en diferentes medios periodísticos europeos, España ha hecho el ridículo, España pinta poco. Imagínense, y esto me entristece mucho, imagínense ustedes que esto hubiera pasado un apagón, no digo Alemania al completo, 3 Länder de Alemania. Si hubiera habido un apagón en 3 Länder de Alemania, las bolsas se hubieran hundido un 10% en ese día. Y hubiera sido una cosa pero fenomenal. Ahora habría un Consejo Europeo de urgencia con los primeros ministros y los jefes de Estado y sería una cosa para, os lo decíamos, no podemos depender de los ogros rusos, de los ogros norteamericanos, de los ogros de Oriente Medio, tenemos que ir a la nuestra, tenemos que ser verdaderamente autárquicos, independientes, como una zona tan importante y tan rica que somos, y estaría tal. Pero España pues pinta poco y esta es una de las demostraciones de cómo se ha quedado todo, pues digamos, al run run. Las bolsas han continuado tranquilamente, no desde luego hoy, que están pasando cosas, pero por otras razones, pero un apagón en 2 países tan importantes como España y Portugal, por población, es decir, estamos hablando de 60 millones de habitantes con los hermanos portugueses, más todos los turistas que tengamos ahora, que estando ya a finales de abril, estamos hablando de que hay a lo mejor, me lo estoy inventando y que no se enfaden los que saben de turismo de verdad, pero a lo mejor tenemos 10, 15 millones de personas más ahora mismo en España, ¿no? Estamos hablando de 75 millones de personas que se han quedado fastidiadas en la península ibérica por culpa de este apagón y, oye, todo ha seguido tan tranquilo. Oye, José, has comentado un poco de refilón, pero me gustaría incidir en ello, cómo los técnicos, de alguna manera, han estado avisando de la posibilidad de que ocurriera
un apagón. Tenemos en España la triste costumbre de poner en altos cargos, ¿no?, de las eléctricas, por ejemplo, a personajes, a expolíticos, a gente que quizás no es la más adecuada, ¿no?, por falta de conocimiento técnico, porque evidentemente un político es un político y no es un técnico en electricidad, y por lo tanto, pues bueno, puede haber alguno, claro, evidentemente, pero sí que siempre se ha hablado mucho de esas puertas giratorias que las hemos padecido durante tantos años en España. La pregunta que te quiero hacer es si esto también ocurre en otros países europeos y que si esta chapuza, por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido en España, la podríamos ver en algún otro país europeo. Lo podemos ver, pero en menor medida. En menor medida, de hecho, la cuestión de las puertas giratorias lo critica el Consejo de Europa, no he dicho el Consejo Europeo, he dicho el Consejo de Europa, en unas recomendaciones contra la corrupción que le pone a España en el año 2019. Le dieron 19 recomendaciones, 13 no han avanzado y, de hecho, una de ellas es acabar con las dichosas puertas giratorias. Oye, ¿qué hace siempre un tío que ha sido ministro, secretario de Estado, que acaba de consejero delegado, ¿no?, en algo que no es de su negociado, ¿no?, que no es de su formación ni de su especialización ni nada de esto, ¿no? Yo entiendo que un señor que ha sido, no sé, ministro de Fomento y Transportes, pues acabe en Renfe. Pues bueno, pues es lo normal. Es un señor que sabe de eso, será ingeniero civil o economista de los transportes y es una persona que puede llevar ese tal. Pero ¿qué hace un señor que viene de la medicina o que viene de la historia, ¿no? Trabajando en eso? Tendría que trabajar en el Ministerio de Cultura, ¿no? Tendría que trabajar en el Ministerio de Salud, en otro sitio, pero no tendría que trabajar en ese ministerio, ¿no?, en esos ministerios técnicos, ¿no? Pero bueno, es lo suyo. Y esas puertas giratorias pues se le critican a España, son conocidas. Yo lo comentaba muchas veces que desde que nos dieron los fondos de Nueva Generación, la excusa de España de somos pobrecitos que nos estamos desarrollando ya se ha acabado. Es decir, en ese momento nos dieron lo último que nos iban a dar. Y luego el presidente del gobierno español ha sido muy inteligente, ha logrado colocar a su vicepresidente del gobierno, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Banco Europeo de Inversiones. Es una manera de agarrar créditos blandos para una generación más de tiempo. Hemos tenido las subvenciones alrededor de la pandemia y demás, los fondos de Nueva Generación, que han sido muy interesantes. Pero ojo que a España ya se le ha acabado el crédito, ¿eh? A España se le ha acabado el crédito y con esto, desde luego, pues se nos acaba todavía más el crédito de lo que se nos había acabado. La verdad es que yo estoy muy entristecido pues por el poco impacto que esto ha tenido por fuera y el hecho de que de nuevo pues España pues vuelve a hacer otro, perdónenme que lo diga así, a lo mejor no debería decirlo así tan claramente, pero hemos vuelto a hacer otro ridículo internacional y es una pena. Pues el crédito a nosotros no lo sé, pero desde luego el tiempo sí que se nos ha terminado. José Papi, gracias por haber estado con nosotros. Recordamos geopoder.net, la plataforma en la que estás diariamente ofreciendo criterios sobre asuntos internacionales. Interesantísima esta plataforma, geopoder.net. Gracias por habernos acompañado. Un placer cuando queráis. Un abrazo. Y también le damos las gracias a nuestro ingeniero de cabecera, Jesús Martínez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros cerramos aquí el programa, volveremos como siempre dentro de 7 días con más actualidad. Que pases un feliz fin de semana.